Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Dios les bendiga. Muchísimas buenas tardes a todos ustedes y muchísimas gracias por estar aquí en este episodio número 8 de Evangelismo. No olvides, por favor, de suscribirte a este podcast, no necesariamente como al Facebook, sino al podcast, ¿no? Que puedes encontrarnos en Spotify, donde quiera que haya podcast, en Apple Podcast también, en YouTube también. Dale compartir si fuera posible, de verdad. Te suplico que nos ayudes a seguir compartiendo el Evangelio de esta forma. Ayúdanos a seguir inspirando a más y más personas cada vez. Y sabes, quiero compartirte rápidamente acerca de un pasaje que he estado leyendo que en verdad me dejó pensando, ¿no? Está en Lucas, en el capítulo 10, ¿no? Y quiero contarte un poco del contexto de lo que sucede antes de leer el pasaje. Antes de leer lo que vamos a leer, Jesús había enviado a los 70 o a los 72 discípulos. Los empezó a enviar de dos en dos a las ciudades que él iba a visitar posteriormente. Y es allí donde, si te acuerdas, les dice, recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni bolso de viaje, ni sandalias de repuesto, ¿no? Si entran en un pueblo donde los reciban bien, coman todo lo que les ofrezcan. Absolutamente todas. Si les ofrecen chapulines, cómanse un taco de chapulín. Y continúa diciéndoles, eso no dice la Biblia, ¿no? Simplemente te lo estoy yo diciendo, agregando. Ya sabes que hay personas que no, eso no está escrito. Ya sé que no está escrito. Pero sí les dijo, coman todo lo que les ofrezcan. Absolutamente todo. Y después les dice algo importante. Les dice, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, pues rechaza a Dios que me envió también, ¿no? Y después de que ya los discípulos van, hacen todo lo que Jesús les dijo, etcétera, regresan llenos de alegría, llenos de emoción, de todo lo que sucedió, de todo lo que vieron, de los milagros que experimentaron. Y obviamente le dicen, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Es lo que le dicen a Jesús, ¿no? Entonces están todos alegres, celebrando de lo que han vivido, gozosos de los milagros que han visto. La Biblia dice, la Escritura dice que Jesús también se llenó de gozo. Y les dijo, benditos los ojos de ustedes que ven lo que han visto, porque muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y entonces imagínate que están en esta fiesta, en esta celebración, llenos de gozo. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Den gracias a Dios por lo que acaban de ver, por lo que acaban de experimentar. Y en medio de ese gozo hay un aguafiestas. Ya sabes que no puede faltar aquella persona que no puede verte feliz, porque siempre tiene algo que decir. Y esta persona era un experto, un abogado de la ley, dicen algunas versiones. Y entre toda esta alegría, de repente se pone de pie y le lanza una pregunta a Jesús. Y aquí retomamos la historia en Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, que dice lo siguiente. Entonces un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y sabes, quiero hacer una pausa aquí porque ¿sabías que a Jesús le hicieron alrededor de 200 preguntas en los 4 evangelios? Y él solamente respondió a 3 preguntas directamente. Es decir, a todas las demás preguntas respondía con lo que conocemos como el método socrático. Es decir, que responde a su pregunta con otra pregunta. Y me encanta esto que Jesús hace de verdad. Porque Jesús le responde en el versículo 26, dice, Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas tú? Y el hombre, el experto en la ley, le respondió, bueno, pues la ley dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él está recitando, porque conoce la ley, es experto en eso. Él está recitando lo que está escrito en Levítico 19, en el antiguo pacto. Entonces, cuando le recita esto, en el versículo 28 de lo que estamos leyendo, Jesús le dice, correcto, muy bien, respondiste justo lo que tienes que responder. Ahora, haz eso y vivirás. Me encanta este debate porque con esta respuesta
Jesús prácticamente le está diciendo, vaya, mister experto en la ley, vaya que usted la conoce a la perfección. Ahora no solo la conozca, sino vaya y ponga en práctica lo mucho que sabe. Yo me supongo que al experto en la ley no le gustó lo que Jesús le respondió. Y en el versículo 29 dice lo siguiente: el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ok, ¿y quién es mi prójimo? Querido, esta era la verdadera pregunta. Y no sé si puedes sentir la tensión de este debate, de lo que está sucediendo, porque imagina el lugar donde está lleno de personas. Están personas celebrando, está este hombre que lanza esta pregunta, que desenlaza en todo este debate, ¿no? Pero de verdad me imagino a estas personas alegres, celebrando, gozosos, y de repente se levanta esta persona con una pregunta en donde puedo escuchar a alguno en el público que incluso traga saliva. Donde todo lo que era alegría ahora se vuelve en ese silencio incómodo. Donde no se escucha nada, solo están estos dos maestros de la ley. Están en este debate entre Jesús, que también es maestro, por supuesto, en donde él es la palabra de Dios, y un religioso. Pero no religiosos como los de Facebook que critican tatuajes, no. Un verdadero religioso experto en la ley, que de verdad tenía respeto por lo sagrado. Y se pone a debatir con Jesús, quizás para forzar a que Jesús dijera, todos son tu prójimo. Porque esto para un experto en la ley sería herejía. Y él quería desvalidar a Jesús. Él quería como mostrar que Jesús era un falso maestro, que de verdad lo que enseñaba no era lo correcto, que estaba mal, que estaba equivocado, que no era el verdadero hijo de Dios, que no. Y quería quizás desvalidar a Jesús. Porque tampoco culpemos al experto en la ley, tampoco no se trata de eso, no se trata de hacerlo de ver como el villano, no. Tenemos que entender que al ver a Jesús con pecadores, con enfermos, con prostitutas, con leprosos, con cobradores, recaudadores de impuestos, obviamente eso era algo inaudito para ellos. Para ponerlo en un sentido más contemporáneo, imagina que de pronto viene un hombre que dice ser el Hijo de Dios. Y sí, sabe mucha Biblia, sabe un montón de las Escrituras, pero de pronto nosotros, los cristianos, lo vemos conviviendo, juntándose y predicando, no solamente juntándose, sino predicando con los musulmanes o con los católicos. Lo vemos algunas veces en la iglesia cristiana, en alguna iglesia cristiana, porque alguien lo invitó, porque él quiso visitarla. Pero en otras veces lo vemos predicando en el Vaticano. Obviamente eso causaría confusión en muchos. O sea, incluso causaría la desaprobación de muchos de nosotros. Porque, queridos, si tan solo aquella vez que invitaron a un cantante cristiano bien famoso, lo invitaron al Vaticano y él aceptó a ir, vieras toda la sarta de críticas, no, que hereje, que ecuménico, que lo que está haciendo, que cómo puede ir ahí. Ya imagino en ese tiempo cómo criticaron a Jesús. Así que este escriba se pone a debatir con Jesús. Y sabes que siempre he creído que no es buena idea debatir la palabra de Dios con la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, pero él entra en este debate. Y entonces, fíjate que Jesús le responde, pero no con una respuesta clara otra vez, sino que responde de forma indirecta con una parábola, y está en el versículo 30, que dice: Jesús respondió con una historia. Le dijo: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, escucha esto, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Ahora quiero hacer una pausa, porque por favor quiero que notes esta parte, que lo dejaron medio muerto. Es importante, lo vamos a retomar después. Pero en el versículo 31 dice: ok, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. O sea, ni siquiera pasó por ahí, se tuvo que cruzar al otro lado. En el versículo 32 dice: un ayudante del templo pasó por allí y lo vio tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Ahora, no sé si me estás acompañando en tu Biblia, pero usualmente traen como unas letras entre paréntesis o entre un corchete. Y aquí trae una letra que cuando tú le picas allí, ese ayudante del templo quiere decir un levita. Ok, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué no se detuvieron a ayudarle?
Déjame explicarte un poco. No olvides que Jesús está hablando con un experto en la ley, un abogado de aquel tiempo. No es una persona, no es cualquier persona, es un experto. Él conoce la ley, conoce el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, si quieres llamarle. En aquel tiempo, los levitas de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, servían en el templo. Y en Levítico 22, estas personas, estos levitas, tenían ciertas reglas. En el versículo 24 dice, por ejemplo, de Levítico 22, si algún descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le va a permitir comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro. También quedará impuro al tocar un cadáver o al tener una emisión de semen, o al tocar un animal pequeño que sea impuro, o al tocar a alguien que por algún motivo esté ceremonialmente impuro. Escucha, esto es importante en el versículo 6. El que se haya contaminado en cualquiera de estas formas permanecerá impuro hasta el anochecer, y no se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido bañado con agua. Ok, con este contexto en mente, imagínate que hay un cuerpo en el camino. Una persona que no sabes qué es o no sabes quién es. Está desnudo porque dice que le quitaron la ropa. Está golpeado. Seguramente si está golpeado, seguramente está sangrando. Tiene esa secreción impura. Está medio muerto. Entonces la tensión viene aquí. Donde si el sacerdote levita hubieran tocado ese cuerpo, por eso es que ni siquiera pasan cerca de él, hubieran tocado ese cuerpo, no hubieran podido comer ese día. O durante muchos días. Porque en la tradición estos sacerdotes pasaban aproximadamente 2 semanas dentro del templo, trabajando, haciendo sus labores, sus deberes. Y al final de esas 2 semanas todos traían sus diezmos y ofrendas, todo el pueblo los traían al templo y dividían esos diezmos y ofrendas para diferentes cosas, para pagar los gastos del templo, para ayudar a los pobres, para darle alimento a los sacerdotes, a los levitas, a los ayudantes del templo, etc. Entonces, al final de tus 2 semanas, tomaban el porcentaje de esas ofrendas que te correspondía. Entonces, si estos sacerdotes van de camino al templo o de regreso del templo, cualquiera que sea el caso, y hubieran tocado a este hombre, estarían impuros. No podrían entrar al templo o no iban a poder comer de las ofrendas del templo. Estarían rompiendo teóricamente la ley de Levítico 22. Pero el problema es que hay otra ley, la que te comenté hace rato, la de Levítico 19, en el capítulo 19, versículo 18, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es la tensión que quizás no hemos visto en este pasaje, en donde siempre hemos visto, no, se trata del buen samaritano, de hacer misericordia con el necesitado, de que si ves a alguien en necesidad, pues tú sé el buen samaritano. No, esto tiene una tensión mucho más grande que solamente esa parte superficial. Esta tensión en la que se encuentra el experto de la ley que pregunta qué se supone que debo hacer. O cumplir con Levítico 19 o cumplir con Levítico 22. Porque si cumplo con uno, debo romper el otro. Es decir, si ayudo al que está medio muerto, estaré cumpliendo con amar a mi prójimo, pero romperé el que dice que estaré ceremonialmente impuro. Pero si no lo ayudo, entonces no estoy cumpliendo con amar a mi prójimo, pero permaneceré ceremonialmente impuro. Y sabes que es una tensión grande que me encanta porque en el lenguaje de entre judíos existe algo que ellos llaman liviano o pesado. Y eso se trata cuando hablan de diferentes textos. Es decir, ¿cuál texto tiene más peso? ¿Cuál es el más importante de estos dos? Por eso te das cuenta que también le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Porque quieren saber, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo más importante entre uno y otro? Y honestamente, entre ese dilema nos encontramos nosotros, todos los días de nuestra vida. ¿Qué hago? Si hago esto, perjudico esta parte de mí. Pero si hago esto otro, perjudico esta otra parte de mí. A veces nos encontramos en esos dilemas. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Quizás para que me entiendas un poco mejor, déjame sugerirte que quizás eres una persona casada, una mujer casada. Tu esposo te pega, te insulta, te maltrata, pero no te engaña, ¿ok? Y quizás la pregunta es, ¿me divorcio o me aguanto? ¿Sabes por qué? Porque su palabra dice que detesta el divorcio, que Dios detesta el divorcio, que no permite el divorcio, ¿okay? que le molesta, no necesariamente que no lo permite, que le molesta, que no le gusta el divorcio. Y sabes que la Biblia dice quizás que
no permite la carta de divorcio a menos que sea por infidelidad. Entonces escucha esto, tu esposo te pega, te insulta, te maltrata, pero no te engaña. ¿Qué haces? Porque también allí mismo cuando sigues leyendo dice que también Dios nos ha llamado a estar en paz. Pero en tu matrimonio no estás en paz, todo el tiempo están peleando. Entonces viene este dilema ético, ¿qué hago? Si no me separo, habrá un tipo de personas que me verán como tonta. ¿Cómo puedes aguantar esto? ¿Cómo puedes tolerar esto si te maltratas, si te pega? ¿Cómo puedes seguir allí? Pero si me separo, quizás habrá otro tipo de gente que me vean como una persona de falta de fe. Y entonces te encuentras en un dilema ético bastante grande. Y mira, Jesús pone esta parábola porque Él trae este dilema a la vida real. Él trata de traer este dilema a lo que de verdad enfrentamos. ¿Sabes que hay muchos cristianos inmaduros que ven la Biblia como blanco o negro? No, lo que dice la palabra es lo que tienes que hacer. No, la Biblia no funciona de esa manera. Porque Jesús muchas veces hizo cosas diferentes. Sí, la ley decía que tenían que apedrear a la mujer adúltera y no la apedreó. La ley decía que no tenían que sanar a los enfermos en el día de reposo y Jesús los sanó. No funciona así como tú crees que blanco o negro. No todo es así. Y por eso Jesús te pone esta parábola de traerlo. Sí, eso es lo que se enfrentan en la vida real, en este dilema. Déjame ponerte un ejemplo más a nuestra época. Ok. Imagina que Jesús nos cuenta esta parábola en nuestro tiempo. Y Él nos dice, imaginen que había un hombre cristiano que iba a la iglesia. Y después estaba tirado en la calle porque pasaron unos maleantes, lo quisieron asaltar, le quisieron robar sus cosas, se las robaron y le pegaron y lo dejaron tirado. Y pasó un pastor y no lo ayudó. Pasó un líder de alabanza y no lo ayudó. Pero después pasó un padre católico que había sido acusado de pedofilia. Y sintió compasión por él y lo ayudó. ¿En serio? Un católico que quizás fue acusado de pedofilia y nada más ocupo el nombre. Le ruego si hay alguien católico que nos escucha, me disculpes, yo no tengo nada en contra de los católicos, nada, pero sé que hay muchos cristianos que no necesariamente es que los odian, pero sí los tienen como en un concepto no sé, un concepto extraño. Pero sabes que te cuento esto porque existía un grupo de personas que los judíos detestaban, pero detestaban en serio. No es que solo les caían mal. No, de verdad los odiaban. Una cosa es que alguien te caiga mal, otra cosa es que lo odies hasta la muerte. Los consideraban peores que animales. O sea, a tal grado, querido, que de verdad, no sé si alguna vez has leído o investigado un poco acerca de esta pelea entre samaritanos y judíos. Ambos eran del pueblo de Israel. Pero después se separaron, después de que Salomón muere, se separaron entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, los samaritanos o Samaria, y el reino del sur, Judá. Y se separaron, los del reino del norte fueron conquistados por los asirios, y empezaron a adoptar muchas costumbres de los asirios, etc. Y empezó ahí un debate interesante entre ellos, ¿no? Pero eso es otro tema para otro podcast. Sin embargo, aunque eran parte alguna vez de las mismas personas de Israel, creció tanto su odio que dentro de la liturgia de los judíos, es decir, la liturgia es la forma en cómo llevan a cabo sus servicios, como por ejemplo nosotros, ¿no? Si quizás sirves en el equipo de producción o de alabanza, o que sé yo, tenemos algo que llamamos Planning Center, ¿ok? Y que ahí está el orden del servicio. Iniciamos con, no sé, 4 o 5 alabanzas, un poco más, un poco menos, ¿no? A veces 1 hora de alabanza, qué sé yo. Después vienen los anuncios, las ofrendas y la predicación. Eso es la liturgia, como tenemos el orden de nuestro servicio, ¿ok? Bueno, en ese orden de su servicio que tenían los judíos, tenían un tiempo para todos juntos maldecir a los samaritanos. Algo que, si no me equivoco, se llama Birkat Haminim. ¿Te imaginas? O sea, neta, ¿te imaginas dentro de nuestro servicio, después de haber cantado Cristo, yo te amo, después de haber cantado Levanto mis manos? Ahora vienen los anuncios, vienen las ofrendas y ahora sí vamos a todos juntos a maldecir a nuestros enemigos. O sea, ¿en serio te imaginas a qué odio podían llegar?
Y bueno, no solamente eran como maldiciones para los samaritanos, sino para todos aquellos que ellos consideraban herejes, o que consideraban idólatras, o que consideraban, no sé, alejados del ser supremo Dios. Y dentro de sus maldiciones o cosas que oraban era eso, no, que estos herejes, que estos apóstatas, que se ha borrado su nombre del libro de la vida y que no encuentren salvación. O sea, ¿en serio puedes creerlo? Y la verdad no estamos tan alejados hoy en la realidad. Pero bueno, el samaritano, por otra parte, también tengo que decirte que él no sabe quién es esta persona, no sabe si es judío. Porque repito, ambos pertenecían a Israel, tanto los judíos como los samaritanos, tienen mismos rasgos físicos, mismo color de piel. A veces lo que los diferenciaba era la forma en cómo se vestían, pero si estaba desnudo, medio muerto, no tenía desfigurado casi, no se golpeado, no tiene forma de saber si es judío o no. Entonces el samaritano también corre peligro, porque si un samaritano ve a otro samaritano ayudar a un judío, podía ser apedreado a muerte. Por eso ahora entiendes que la mujer samaritana se sorprende cuando Jesús se le acerca a pedirle agua y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, que te dé agua? O sea, incluso pones en peligro mi vida. Pero bueno, la historia continúa. En el versículo 34, que dice que el samaritano se le acercó y alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Tienes que entender que estos dos ingredientes eran clave en el uso del templo, ¿ok? Luego subió al hombre a su propio burro y se lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Escucha, cuidó de él todo ese día. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre, por favor. Si los gastos superan la cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Versículo 36. Ahora bien, le dice Jesús, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? En el versículo 37, el hombre, el experto en la ley, le contesta, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo tú. Y quiero dejarte con este pensamiento, hermano querido y santo. El experto de la ley vivía con tanto odio hacia los samaritanos que cuando Jesús le pregunta, escucha esto, quizás no lo has visto, cuando Jesús le pregunta cuál de los 3 actuó como prójimo, el experto en la ley ni siquiera puede decir el samaritano. Del odio que se tenían, no le puede llamar por su nombre. Mejor dice el que mostró compasión. Escucha, mi hermano. Me resulta esta pregunta en serio y te invito a que medites en eso. ¿Por qué será que mientras más conocimiento tenemos de las Escrituras, no de Dios? No es lo mismo conocer la Biblia a conocer de Dios o conocer a Dios, no es lo mismo. Pero ¿por qué mientras más conocimiento, y perdóname una vez más, creo que es lo que les pasaba a los fariseos? Conocían de las Escrituras, pero no conocían el corazón de Dios. ¿Y por qué mientras más conocimiento a veces tenemos de la Biblia, más arrogantes nos volvemos? ¿Por qué? ¿Será que quizás sin darnos cuenta buscamos conocer más de la ley, más de la palabra, para odiar y juzgar más, en lugar de hacerlo para amar más a los demás? ¿Sabes? Porque me parece trágico que entre más conocimiento tienes de la ley, parece que más desconoces el corazón del Padre. Y con esto no quiero decir que esté mal estudiar y que esté mal conocer la Biblia. No estoy diciendo eso. Claro que es importante. La misma palabra de Dios nos dice, mediten de día en la ley de Jehová, de día y de noche. Claro, es importante. Es primordial hacerlo. Pero creo que no debemos hacerlo con la intención incorrecta. Al contrario, debemos hacerlo con la intención correcta. ¿Cuál es? El ser más como Jesús. Para eso debemos estudiar las Escrituras, para conocer el corazón del Padre, para ser más como Jesús. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si te preguntas lo mismo, pero yo sí me pregunto esto. ¿Por qué parece que personas que no conocen a Dios a veces actúan con más compasión que los que decimos conocer a Dios? ¿Por qué pareciera que
Los que a nuestros ojos están lejos de Dios y son rebeldes y lo que tú quieras, son más generosos que nosotros que decimos tener a un Dios generoso. ¿Por qué? ¿Te das cuenta que el samaritano fue el que lo subió a su burro y lo llevó a un lugar a darle hospedaje, cuidó de él? Y aparte de todo le pagó el hospedaje y pagó los gastos, y si no es suficiente yo te pago cuando regrese. Generosidad de una persona que ni conoces, de una persona que ni sabe quién eres, pero te vio herido, te vio necesitado. Creo que me parece, de verdad, por eso te decía, esto es mucho más profundo que solamente ser un buen samaritano. Me parece que muchas veces queremos justificar nuestro odio detrás de versículos bíblicos, detrás de discusiones religiosas, de debates teológicos. Pero Dios ve a través de todas esas cortinas de humo y ve tus verdaderas intenciones, como lo hizo con este experto en la ley. ¿Sabes que él no quería saber cómo podía heredar la vida eterna? Él quería justificar su odio hacia los herejes. Y creo que lo que Jesús hace en esta historia es tratar de hacerle entender a este escriba, a este abogado, a este experto en la ley, que los samaritanos no son perros, que los samaritanos no son el enemigo, que los samaritanos no son el antagonista, no son los rebeldes. Él está tratando de llevar a admitir a este hombre que dentro de él hay odio hacia alguien más. Pero qué increíble que él ni siquiera podía mencionar el nombre de la persona a la que odiaba o del grupo de personas a los que odiaba, de aquellos a quienes detestaba. Y sabes que siento que hay algunas cosas que hay en nuestra vida que cómo nos cuesta admitir. Nos cuesta admitir que tenemos resentimiento, que tenemos ofensa, que tenemos odio, desprecio hacia alguien o hacia algo. Porque no piensan como nosotros, porque no creen lo que nosotros creemos, porque nos hicieron algo, porque alguien nos contó algo de ellos. No sé, por tantas cosas. Pero lo que quiero decirte es, querido, si no empiezas por aceptarlo, si no empiezas por confesarlo, por nombrarlo, ¿cómo puedes ser libre de eso? El odio es letal, literalmente letal. Y quiero que pongas atención a esto, por favor, mucha atención. Regálame estos últimos minutos de toda tu atención entera. Porque a veces pensamos que el experto en la ley era o el sacerdote o el levita que no ayudaron a la persona que estaba tirada, que estaba herida. Pero date cuenta que Jesús inicia la parábola diciendo un hombre judío. No dijo cualquier hombre, no. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. ¿Me permites sugerirte que quizás el experto en la ley era el judío que dejaron medio muerto? Y Jesús escucha por favor, y Jesús le está diciendo, ahorita estás medio muerto, pero si no perdonas a aquellos que tanto odias, acabarás realmente muerto. Es decir, si vives con odio, no vas a recibir el vino y el aceite que traigo para ti. Si vives con odio, ya estás medio muerto. Y si no perdonas, si no reconoces, terminarás completamente muerto justo a un costado del camino. Bro, y qué tragedia es morir justo a un costado del camino. Es decir, estabas cerquita del camino. Bien pudiste haber muerto en el camino, bien pudiste haber muerto en Cristo Jesús, pero moriste a un lado, o sea, tantito a un lado del camino. Y de verdad es trágico pensar que pudiste estar en el camino, pero te quedaste a un lado del camino. ¿Sabes? Porque cuando estás en el camino recibes vida. Cuando estás en el camino recibes sanidad. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que creo que esta parte es importante. Creo que debemos aprender en esta parábola, en esta historia, a reconocer quién es nuestro prójimo, quién te está oprimiendo, quién es mi prójimo, quién te está persiguiendo, quién es mi prójimo, quién te está ofendiendo. Porque quizás ellos sean tu prójimo y debas actuar como un prójimo para todos ellos.
Deseo que estés muy bien, que sigas disfrutando tu tarde y nos vemos en otro episodio de Evangelismo. Hasta luego.